Ella es Cindy Pacheco Pardo, una mujer emprendedora que ha sido fiel a sus sueños y ha superado con valentía sus dolores. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer capítulo y primer episodio de Voces de la Aurora, un podcast que busca iluminar a mujeres maravillosas que con su testimonio nos inspiran. Hoy nos acompaña Cindy Pacheco Pardo, ella es comunicadora social, periodista. Y bueno, Cindy, vamos a indagar toda tu vida, que es bastante interesante. Gracias por estar aquí. Bueno, la verdad muy contenta de estar aquí, sobre todo en el primer capítulo porque abrimos un camino que seguro va a estar lleno de muchas historias inspiradoras. Claro que sí. Cindy, eres periodista, fuiste youtuber, tienes una maestría en marketing, trabajas en lo digital, en las redes sociales. ¿Cómo ha sido todo ese proceso tuyo desde que iniciaste tu carrera? Bueno, nos conocemos, conozco muy bien a Cindy y por eso quise que fueras esa primera invitada y que nos dijeras toda esa experiencia desde la universidad hasta ahora. Bueno, la verdad es que yo siento que yo fui alguien que no pensó nunca en hasta dónde iba a llegar, ¿sí? Mi mamá, sin duda, sí fue una persona que pensó en mí y dijo, yo quiero, a mí y mis hermanas, porque tengo 5 hermanas, entonces creo que ella y mi papá intentaron darnos como todas esas oportunidades para poder ser profesionales, estudiar, y realmente fue una hazaña para ellos, fue un desafío para ellos, y yo vi en una persona que también era comunicadora y eso me enamoró. O sea, ¿alguien en tu entorno era comunicador? Sí, ella estaba estudiando comunicación social, es Ana María Osorio, que es hoy la de comunicaciones de Carnaval. Ok, ella te inspiró. Sí, entonces ella estudiaba con sus amigas y yo estaba ahí metida en su casa a veces. Y eso me gustó mucho, yo tenía ya como esas cualidades, yo las veía en mí y mi mamá también. Entonces ahí fue donde ya comencé a estudiar comunicación. Cuando entré a la universidad, la verdad que todo el mundo piensa como en ser periodista, ¿cierto? Y yo sin duda alguna pensaba en ser periodista, presentadora, que era lo que uno conocía de comunicación, pero cuando tú entras y ves toda esta gama, Sí, todo lo que se puede hacer en ese campo. todo lo que Que puedes es hacer, hermosísimo. que es hermosísimo, que puedes hacer o muestra partes de ti que si es produciendo, que si es escribiendo, que si es... Entonces yo decía, aquí hay mucho por hacer y realmente me fui descubriendo en la universidad haciendo muchas cosas, ¿sí? Hasta que llegué a televisión. Creo que ahí me enamoré. Sí, exacto. Hay muchas cosas y vamos así por partes. Sí. ¿Cómo llegaste luego? Bueno, entiendo que trabajaste y lo conozco de mano, que trabajaste en varios medios en Bogotá, te fuiste de aquí, mujer caribeña, del calorcito para Bogotá. Allí trabajaste en varios medios. Sí, yo comencé desde aquí, aquí ya tenía experiencia mientras trabajaba, mientras estudiaba, fui hasta modelo. En esos tiempos hacía de todo, pero cuando ya me voy, lo primero que hago es radio, que pienso yo que todo comunicador que comienza por radio se enamora y se apasiona Sin por lugar eso. a dudas. Entonces, bueno, comencé Te en da mucha radio. experiencia, ¿no? Da mucha experiencia y sobre todo esta parte de confianza, ¿sí? De confiar en lo que vas a hablar, en tu opinión, en desarrollarte como periodista. Entonces, pero cuando ya paso a la televisión, que deportiva, por ese pedazo no lo había dicho. Claro. Siempre fui periodista deportiva. ¿Tu experiencia en el periodismo fue en deporte? Fue en deportes, siempre fue en deportes. ¿Por qué, Cindy? ¿Por qué el deporte? No, imagínate que yo estaba en Todelar aquí. Yo no sé si la gente conoce todavía Todelar, pero yo comencé en Todelar, pero yo no hacía deportes hasta que un señor se enfermó y yo aún todavía no sé quién es. Pero él se enfermó y a mí me comenzaron a dar las hojas de él y yo leía la noticia. Hasta que el señor nunca volvió. Después llegó una muchacha con un proyecto de mujeres y yo dije, bueno, entremos aquí al deporte. A mí me gustaba,
pero nunca me imaginé que iba a ser. Y vas a seguir, bueno, llegaste por casualidad al deporte. Exacto. Por ese señor que no llegó más. Nunca llegó y que no sé quién. Entonces, claro, todo fue deportivo y cuando llegué a Bogotá, lo primero que hice fue radio, hice radio cubriendo fútbol en la B. Después, mira que eso fue una historia súper chévere porque Equidad, que es el tercer equipo de Bogotá, él comenzó en la B y yo cubría Equidad en la B. Sí. Cuando Equidad, como nadie lo cubría, sube a la profesional, todo el mundo comenzó a buscarme a mí. Entonces ahí me salió mi primer trabajo en televisión y yo cubría Equidad. ¿Qué medio era ese? Canal Canal Capital. ¿Qué? Canal Capital. Entonces en Canal Capital me llaman y me dicen, Cindy, ven, yo voy, cubro Equidad y Equidad sube. Y sube Equidad y yo haciendo en mi carrera, porque en RCN Radio, que también lo hacía, me comenzaron a llamar acá, de Barranquilla, de Neiva, empezaron a llamarme porque nadie cubría Equidad. Era la realidad, éramos como 3. Y entonces, después de eso ya entro yo a la televisión. Ahí cuando ya entro a la televisión yo... ¿Y cómo hiciste ese cambio? ¿Qué tal te sentiste de la radio, pues ya a cámara, a presentar televisión? Yo creo que para mí fue muy fácil porque como yo cubría Equidad ya en radio, ponerme la cámara fue para mí sencillo, exacto, porque de todas maneras ellos me daban la confianza, ¿sí? Entonces yo hablaba con ellos y era más, no era como tan cuadriculado, es ¿Y te daban deporte. esa libertad Me también? daban la libertad y me daban el espacio abiertísimo. Yo decía, necesito hacer un en vivo a las 8 de la noche, venga, en concentración. Y eso no lo hacía ningún equipo. Obviamente a ellos eso les funcionaba para darse a conocer, pero también era un respaldo a lo que ya yo había hecho en el camino con ellos. Excelente. Bueno, y hablando rápidamente, porque quiero sacarte sí todo el... ¿Cómo pasas a Caracol? ¿O me estoy adelantando mucho? ¿Hay algún otro medio por ahí? Sí, claro. Ok, bueno. Sí. También. De Canal Capital, yo pasé a Señal Colombia y hice los Juegos Nacionales. Oh, súper linda, me imagino. Sí, porque acá era diferente, porque era un proyecto, no era el trabajo normal, era un proyecto donde llegaba gente de Cali, de Medellín, de lo que hoy ves tus comentaristas, hasta en el mismo Caracol todavía hay. Ellos eran un grupo de hombres que cada uno sabía de los otros deportes. Y ahí entra otra etapa mía también. ¿Y estabas rodeada siempre eran hombres? Hombre, ¿O eras tú la única? Y tú eras la única niña. Hombres por todos lados, sí. En RCN Radio, cuando trabajaba con Pache Andrade, o sea, el menor de ellos tenía 40 y yo tenía 20. Wow, Entonces- mucha experiencia, sobre todo de Pache, ¿no? Claro, Pache, Chalo, ese fue mi escuela realmente. Claro, con Fue los mi- mejores, con los Sí, expertos. además la templanza, porque trabajar con Pache me dio como esa templanza de decir, aquí estoy, Tú puedes. yo puedo, me dio el respaldo. Y en televisión, cuando pasé a Canal Capital, también tuve, es que realmente trabajé con muchos hombres importantes, ¿sí? Y que sabían y que me enseñaron también el bagaje que ellos tenían y eso me hizo también como coger fuerza para meterme ahí en ese mundo de hombres. Qué bueno. ¿Y cuánto duraste más o menos en todo ese tiempo, desde Canal Capital, Juegos, pasaste a Caracol? Lo que pasa es que cuando yo estoy en Canal Capital y en Señal Colombia fue como 1 mes y medio que fueron los Juegos Nacionales. Yo después de ahí creé un emprendimiento, mi primer emprendimiento. Ok. Uno de los primeros, porque has tenido bastante. Sí, mi primer emprendimiento que fue Camaleón. Y Camaleón, ¿Qué hacía Camaleón? Camaleón era todo lo diferente porque era comunicación organizacional. Como yo en la universidad, mi diploma dice comunicadora social, periodista, en énfasis en comunicación organizacional, yo dije, no, yo voy a inventarme algo aquí. Y me fue bien, tuve hacía un esa equipo empresa? de trabajo, hacíamos toda la comunicación interna, todo lo que era, pues,
la identidad de marca dentro de la empresa para los trabajadores. Yo me inventé una cantidad de cosas y la realidad es que me fue muy bien porque en Bogotá me gané que los 400 emprendedores jóvenes, algo así, y me gané en esa feria. Yo creo que el contrato más grande que tuve fue de 40 millones y yo me sentía así, la empresaria. Pero me fue tan bien que las dos, como íbamos creciendo, ahí entra una parte cuando tú eres emprendedor y en ese momento yo todavía no tenía muy claro cómo tenía que ser la parte laboral para las personas, o sea, pagar, ¿qué le tengo que pagar? Todo eso, tener sí. un personal a cargo. Sí, claro. Y entonces yo decía, bueno, ¿y ahora cómo hago yo para que ellas realmente se queden conmigo? Pero ellas querían otras cosas, porque yo todavía era pequeña de todas maneras. Y entonces... Joven todavía. Sí, era joven. Y ellas, yo les hice una carta de recomendación y ellas se fueron por unas empresas y consiguieron un trabajo. Y cuando yo trabajé en el último cliente, solita, me cansé. Okay. Yo pienso que ahí de pronto no tenía como asesoría y no tenía toda esta información de hoy acerca del emprendimiento, pero ahora hay de todo, muchísimo. Ahora hay de todo. Entonces yo dije, ¿y ahora qué hago sola? Y ya, entonces me cansé, yo dije, ya. Pero en ese entonces yo dije, yo quiero hacer algo. Quiero trabajar en eventos, pero en un canal de televisión. Y yo me acuerdo que en LinkedIn puse eventos deportivos RCN. Y yo llamé y no me contestaron. Yo voy a interrumpir ahí porque hay una anécdota muy chévere que tú me has contado. A ver, ¿cómo fue una llamada que hiciste? Que fue una llamada que me dije, me arriesgo aquí. Yo quiero que me cuentes. A ver. Yo me llamó, entonces yo cuando no encontré el de RCN y nunca me contestaron, encontré el de Caracol. Puse lo mismo, pero Caracol. Y salió director de eventos deportivos, Canal Caracol. Sí. Y yo dije, ¿cómo? Entonces yo cogí, llamé. ¿Serías tan amable? Me pasó al señor. Entonces me dijo, sí, un momento. Y yo ¿Estabas llamando a un directivo, a alguien? a un directivo, al director que me salió en LinkedIn, director de eventos deportivos. Y por teléfono, fijo. Entonces yo, y yo eso comencé a la llamada a las 10:30 de la mañana. Y a la 1, yo me acuerdo tanto, a la 1 de la tarde él me contesta. Hola. Entonces yo le digo, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cindy Pacheco y quiero que sepas que estoy lista para trabajar en tu equipo. Y él, ¿cómo? Él dice que yo lo regañé. Sí, pero no. Yo le hablé normal. Y le dije, entonces él me dijo, mira, Cindy, yo me voy para Londres, porque venían los Juegos Olímpicos. Dice, yo me voy para Londres y regreso el 1 de julio. Entonces yo le dije, ¿y qué día te puedo llamar? Y me dijo, llámame el 2. Y yo, ¿a qué hora? Claro, súper con tu... Y él estaba como loco, porque a nadie lo llama a uno a decirle esas cosas. Entonces él me dice, sobre todo en esa época, ahora de pronto es más fácil y arriesgado contactar a alguien, pero en esa época no. Entonces cuando él me dice a las 2, bueno, listo, mira, yo el 2 de julio y él contesta, hola, Cindy. Sí, wow, qué chévere. Fíjate cómo dejaste esa recordación. Sí. Digo, esta pelada seguramente es esta que me llamó toda rara. Claro, pero Estaba esperando. claro, lo que pasa es que había algo bueno ahí, Sí. y era que, obvio, él se puso a investigar quién era yo, porque yo le mandé mi hoja de vida. Entonces, Al correo electrónico. el correo electrónico. Entonces yo dije, él cuando me llama ese día me dice, ¿tú por qué no me dijiste que tú conocías a la gente de Caracol? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando yo cubrí Equidad, yo hice después, en Camaleón se volvió un free press deportivo, de eventos deportivos. Entonces, claro, lo que yo hacía era, había un evento de taekwondo, y entonces ese evento de taekwondo yo lo cubría y le decía a mis amigos, o sea, me pagaba, la liga de taekwondo me pagaba a mí, y yo le repartía los CDs. Sí, ok. Les CDs con el sobre de Manila, le redactaba todo, mejor dicho, le entregaba la nota lista.
mira, Claro, era fácil a para todos. ellos pasarlas en sus Y, entonces, medios. y Johncito, que todavía está en Caracol, yo le pasaba y él me conocía. Y a veces cuando los partidos eran, no sé, Santa Fe, Equidad, entonces este Johnson Rojas a veces me llamaba y nos encontrábamos de pronto en entrenamientos. Entonces, claro, todos me conocían de algún modo, Ricardo Rego también me conocía de algún modo, pero como son dos dependencias diferentes en Caracol, entonces yo le decía, no, pero es que yo quiero trabajar es en eventos. Ok, Entonces, pero tú tenías exacto, claro de yo la tenía llamada claro que era específica, evento. tenías claro y tenías claro en dónde querías. Exacto, no noticias, porque todos estos que te conté, todos están en noticias. Entonces, bueno, ahí yo ven al Caracol. Entonces, yo, bueno, Después de la llamada. sí, yo fui a Caracol y ese día, eso fue como de Dios, de todas maneras, ahí fue cuando yo me di cuenta que a veces a uno sí lo ven, sí, a veces no, sí lo ven. Sí, crees a veces que no, tu Entró- trabajo no está dando como esos Claro, frutos. entra Javier Hernández Bonet y me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo le seguía el juego, porque yo iba por mi trabajo y yo, ¿cómo le ha ido? Ta, ta, ta. Y él le dice, Harold le dice, ¿tú la conoces? Y me dice, claro, ella es la que cubre Equidad. Claro, yo tenía un rótulo aquí que decía Equidad. A ella le echaron. Ay, claro. Yo digo que yo iba a sentir con ella. Fíjate cómo te sirvió muchísimo. Y ahí fue mi primer trabajo. Entonces él me dice, listo, Cindy, entra el 16 de julio. ¡Wow! Pero qué rápido. Fue rápido. Pero fíjate, ahora que me cuentas esa historia, cómo tu experiencia y eso que está en ti, ¿no? Porque se nota que eres, bueno, aparte que eres súper alegre, estabas muy segura y de aquello que de pronto uno dice, no, que Equidad era la única que de pronto alguien podría decir, ¿cómo me mandan a mí solo? Pero yo quiero ir a tal, o sea, ir arriba. Exactamente. ¿Cómo eso te ayudó? Y Mira, y y no lo había visto de esa manera. Y realmente a veces esos pequeños sí nos muestran. Porque yo era muy creativa en mi trabajo, hacía mi trabajo bien. Y ahí sí te ven. Y eso de Javier para mí todavía sigue siendo como que... De todas maneras, lo que hacen los directivos siempre es mirar talentos. O sea, exacto. Siempre. Siempre te están viendo. Siempre están bien. Siempre. Y ahora más. ¿Qué le dices entonces a esos muchachos, a esos jóvenes que están ahora en la academia o que están empíricos? Porque ahora mucha gente pues ni siquiera estudia una carrera, pero tiene mucho talento. Ahora las redes sociales te impulsan. ¿Qué les dices a esos que de pronto tienen ese sueño de llegar ahí, yo quiero ir, pero de pronto le da un poco de temor? Yo la verdad pienso que ahora tienen todas las posibilidades. En ese tiempo era muy difícil abrir puertas, era muy difícil contactar a alguien, no había todos estos medios. Yo, por ejemplo, cuando edito mis charlas digo, yo evolucioné con la comunicación, porque para mí todo era dos canales, radio y televisión, ¿cierto? Pero cuando ya entra todo esto, que seguramente vamos a llegar allá, yo me enamoro de eso y digo, wow, ¿sabes? Y no soy nativa digital. Ahora imagínate estos jóvenes nativos digitales que tienen todo, absolutamente todo. Sin embargo, hay algo que nunca dejará de pasar de moda y es el trabajo, el trabajar, El esfuerzo. el esfuerzo, el hacer un buen trabajo, el aprender, el querer aprender. Yo pienso que una de las cosas que Pache vio en mí fue que yo a él le absorbía todo, sin mirar aquí, sin mirar acá. Y yo iba como una hormiguita, ¿cierto? Y eso creo que eso nunca pasa de moda. Qué bonito, sí. Qué enseñanza también, ¿no? Sí. Sí. Así llegué a Caracol. Así llegar. Y ahora tú pasas, luego de vivir esa experiencia que tú en lo que tanto soñaste que hiciste, y después pasas precisamente a eso, a dejar eso. No, que primero tanto pasó Win. Wow, sí. Claro. Hablar que es tan importante Win. Claro, De Win ahí fue... pasas a Win. Mira, ¿Cómo pasas a Win? Dale. porque en Caracol me llamaban solo por eventos deportivos, ¿sí? Es decir, cuando hay eliminatorias, exacto, cuando hay eliminatorias, cuando habían olímpicos, así. Ok. Exacto. Entonces, pero en ese momento yo necesitaba algo fijo y entra el primer canal de deporte y yo decía, yo quiero ahí.
Ok. Y conocía a un periodista, porque obviamente uno no se conoce cuando vas a ruedas de prensa. Le dije, ven, yo quiero trabajar allá. Y me contrataron como productora, porque eso pasó en Caracol. Cuando Harold me dice, tú vas a ser productora, Claro, porque te gusta mucho. ya no vas a ser periodista, me dijo. Y yo me quedé así como, ¿cómo? Y todas las capacitaciones habidas y por haber tecnológica, imagínate, en ese entonces salió el Live View y yo me decía, ¿qué es esto? Y entonces él me metía ahí, me metía en todo. Una vez me metió a un máster y me dijo, transmite, imagínate, yo en esa época transmití Venezuela-Ecuador por internet por primera vez. Y el equipo era el de día a día. Y yo decía, ¿qué le voy a decir yo a esta gente si lleva 20 años en esto? Claro, ¿cómo los mando? Hasta me mamaban gallo porque el jingle del tana, tatán, hay un momento en el que entra. Y Claro, tiene entonces, tu momento. claro, todo eso tiene su Exacto. momento. Entonces yo decía, ¿cómo es que Cindy? ¿Cómo es el que tú quieres que entre? Entonces me mamaban gallo, pero sí. O sea, ahí fue cuando yo me convertí en productora. Entonces cuando paso a Win, paso como productora. Excelente. Entro Y como cuéntame cómo productora. puedes llegar a Wii. No, fue espectacular porque eso es desde cero. Imagínate un canal desde cero donde tú puedes poner todo ahí. Mis amigos que todavía trabajan allá, ellos creamos, escribimos, creamos, hicimos pruebas. Eso fue Disney. Un evento así chévere e importante que te haya quedado cuando cuando trabajaste en Wii. El Mundial de Brasil. Fue la primera vez que tuve tantas horas al aire en vivo. Fueron con los periodistas allá, todo, con las personas en el set, con un equipo de trabajo que hacía el doble. El despliegue, o sea, comparado con lo que hacen hoy, fue pequeño, pero fue muy bueno. Fue mi primera vez Y ese mundial es súper recordado. en vivo. Fue recordado el árbol de yepas. Claro. Sí. ¿Cómo? Bueno, eso que me cuentas es súper lindo y se nota que te gustó mucho. ¿Cómo dejas eso que te apasionaba tanto? Porque tú amas ser productora. Sí, yo Y decir, voy a dejar todo esto y me voy para las redes sociales. Cuéntame eso. eso fue como una época de todo, porque bueno, ya ahí en ese momento yo me sentía cansada, no tenía casi tiempo, quería estar más en mi casa, quería tener fines de semana, Tiene un precio, ¿no? claro, quería vivir acá en Barranquilla, o sea, creí que era el momento, pero yo me vine a Barranquilla como 5 meses. Yo renuncio e intento como abrir la vida de otra manera, como ver afuera qué está pasando, no estar como metida ahí. Pero descubro que cuando me devuelvo, porque me toca devolverme otra vez a Bogotá, yo entro como en depresión, porque ya yo no quería entrar otra vez a encerrarme. Entonces yo decía, algo me tengo que inventar. Y me inventé ser youtuber. que yo digo, en ese momento todo el mundo, Claro. Venirte toda esa experiencia y decir, no, es que voy a hacer YouTube. Estás loca. exacto. Y no tenía 20 años, ya tenía 31. Entonces decía, no, tú ya estás vieja para eso no te va a dar plata. Tú sabes, toda esa connotación de querer sacar, o sea, querer ponerme en esto que es lo normal y trabajar, estudiar. Estabas ahí, ¿no? Yo sentía que ese momento sí era mi zona de confort. Pero entonces, ¿qué me dio YouTube? El poder crear mi propio lenguaje audiovisual. Yo editaba mis videos, grababa. ¿Y de Todo. qué era tu contenido? ¿Cuál era tu contenido? Al principio era cualquier cosa, como que lo que me ponía. Hay uno que se me disparó en pandemia que fue el del fondo de fiestas en casa. Ese todavía lo ven mucho. Y después comencé a viajar. Cuando comencé a viajar, los hacía de viajes. Y a la gente le gustó mucho. Después de 11 años me vine a Barranquilla a carnavales.
No había Fíjate, venido todo ese tiempo. 11 años sin venir a un carnaval. Ana María, que me conoce, yo le dije, Ana, yo quiero ir. Compañera tuya Sí. para que los periodistas. Ana María Osorio de carnaval, ella me dijo, vente con tu canal. Osorio, ok. Sí, vente con tu canal, la que me inspiró a ser comunicadora, ella me dijo, vente con tu canal de YouTube, yo te doy una acreditación y haces tus videos todos de carnaval. Y imagínate, con el acceso total. Y yo hice videos, me acuerdo que ahí entré a monetizar y necesitaba, claro, necesitaba subir el umbral y yo le decía a la gente, necesito subir para no perder mi dinero, y empecé yo a moverme. Y eso me subió y me subió y me subió. Seguidores. Seguidores en Instagram no tanto, pero en YouTube sí. En YouTube sí, mucho. Entonces yo comencé a monetizar. Y ya entonces yo dije, no, esto de las redes sociales, Como que sí, como que como que sí. Y después a la gente, está ganando dinero. Ahora sí, ahora sí. Entonces, claro, ahí. Pero bueno, ahí eso fue muy bueno. Con eso también pagué mi maestría. ¡Wow! ¡Qué espectacular! No sabía eso. ¿Y cómo llegaste a la maestría? ¿Y cuál es tu maestría? Mira que yo comencé a pensar y dije, edición, producción, como que tengo esto. Después comencé fotografía, no sé qué, no. Entonces yo dije, no, algo tengo que hacer. Y se me presentó comunicación de marcas y diseño publicitario. Y yo decía, comunicación de marcas, esto es lo mío. Porque yo soy enamorada del lenguaje audiovisual, de la forma, y como decimos, y lo hemos escuchado, todo comunica, por supuesto. Entonces yo decía, cuando tú comunicas y sabes que vas a comunicar y tienes un concepto claro, cualquier herramienta, o sea, puedes hacerlo por cualquier herramienta, eso es tu paraguas. Y de ahí para abajo ya. Pero, por ejemplo, los emprendedores, y eso que ahorita ya tocamos los emprendedores, pero comienzan con, hazme un diseño, yo vendo el producto, y comienzan con Instagram, pero ni siquiera saben qué comunicar. Entonces ya no crean conceptos de marca, sino hagámosle como sea. Ya hay un poquito más de conciencia porque eso ha avanzado, ha evolucionado. Pero en ese momento estaba eso, y yo dije, no, yo voy con esto, y además ligado en publicidad, y era en España, y en España la publicidad en ese momento, brutal. Yo decía, no, esto aquí ellos saben. O sea, yo tenía la de marketing de España, de Nike, era mi profesora. Ella llegaba de un viaje y decía, qué pena, me voy a conectar aquí, acabo de llegar, no sé qué, que estamos en el lanzamiento de... ¡Wow! O sea, Eso para mí. de los mejores. No, y de mi profesor de creatividad, que lo primero que me dijo fue, necesito que seas un poco más creativa. Imagínate. Tú que eres súper creativa. Y yo decía, ¿cómo? ¿Qué es lo que usted me está diciendo a mí? Y él me enseñó algo, ¿sabes? Y me dijo, piensa más. Uf, a mí se me abrió el mundo cuando él me dijo, porque yo hoy, tú me ves en mi casa sentada así, o en cualquier lugar estoy pensando. Yo pienso. O sea, yo hoy tomo espacio para pensar. Y digo, Y si ahí es que se te generan esas grandes ideas. total. Y después más adelante te explico por qué la empresa se llama Concept. Claro que sí. Ahí vamos. Entonces ya entras con tu maestría ya a estudiarla. Y ahí yo daba capacitaciones. Porque como en mi canal de YouTube comenzó, las amigas mías emprendedoras comenzaron a decirme, Cindy, ven y hazme tú mis videos. Ven, Cindy. Ya te empiezan a llamar. Me empiezan a llamar. Otra vez Camaleón surge, pero como productora. Es Camaleón, es como un camaleón, literal. Sus cambios. Literal, fue como un camaleón. Entonces ya ahí comienzo a hacer capacitaciones también, porque me metí la primera que hice fue que me metí en esta Casa de las Mujeres. Yo fui a Bogotá, a una Casa de la Mujer, a una clase de YouTube gratis, de Facebook gratis. Y yo fui, y yo dije, no, esto es gratuito, yo me meto, voy a estudiar más. Además que era oficial, era con la alcaldía. Y yo dije, no, yo voy. Y una muchacha me dice, la profesora,
bueno, acá tú no quieres dar una charla, imagínate, yo de alumna. Ahí empezaste tus talleres, porque, bueno, das muchos talleres pues, Y el primero obvia. se llamaba ¿Cómo monetizar tus habilidades? Ok. Y yo le comencé, sí, y yo lo hice, yo se lo vendí. Y empecé, mira, esto así, asado, esto es así, asado. Y una pelada yo le decía, bueno, si mañana tienes que salir, era abogada, y mañana tienes que salir, ¿a quién le venderías? Y ella, no, a esto, porque ella quería primero especializarse. Y dice, sí, pero la especialización, ¿cómo la vas a pagar? Y ahí comenzamos. Y ahí comenzaron a buscarte todos esos emprendedores para que les hicieras talleres, les manejabas algunos también las redes. Las redes, los videos, los lanzamientos. Comencé a meterme un poquito en diseño, que el diseño gráfico, bueno, ya tú. Sí, Me encanta. Entonces yo dije, ahí comencé a un poquito como de todo. Empecé a hacer. De donde me llamaran yo iba, porque al fin y al cabo lo que te digo, era comunicar a través de una foto, de un video, de una red social, de una marca. Ok, yo creo que vamos a tener que invitarte en otro episodio más adelante para que solo hablemos de marketing digital. Sí, porque ahora estamos hablando un poco de cómo es tu experiencia y tu vida, pero yo sé que tenemos tema para que nos brindes más información. ¿Qué pasa? Entiendo que hay una pausa. ¿Qué pasa allí en ese momento, luego de que estás ya en esa efervescencia pues, del marketing digital y de las redes sociales? Yo ahí parecía, porque hoy me doy cuenta que parecía que estuviera desenfocada. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque yo hacía de todo. Ok. Sí. Y entonces era lo que influye la gente alrededor de uno. Decía, pero ya, para como de coger tantas cosas y enfócate. Escoge algo que de verdad entonces te comience a dar más dinero, que construya hacia el futuro, ya no estás tan joven. Ok. Sí. Y en esa búsqueda yo dije, bueno, no sé. Yo seguía a unas mujeres en Nueva York y ese viaje marcó como un antes y un después. ¿Fuiste a Nueva York? Sí. Ah. Yo quería ir a ese evento. Ellas hacen eventos mensuales de todos los temas, pero ese específico era en Nueva York, que amo la ciudad, y de emprendimiento. Entonces yo dije, yo quiero ir. Sí, yo quiero ir. Y ahí entonces fue cuando creamos el taller de YouTube aquí, porque entonces ya enseñaba a la gente a crear sus canales, todavía. Entonces, a crear sus canales. Entonces yo viajé Bogotá, Barranquilla, hice mi taller. Barranquilla, Miami, Nueva York. Pero sucedió algo. Cuando yo estaba aquí, En Barranquilla. en Barranquilla, iba a comprar la boleta del evento, se agotaron. Imagínate. Y yo con tiquetes comprados, todo. ¡Wow! Y yo dije, no, pues yo me voy. Yo dije, no, yo me voy. Además, porque todo había pasado de una forma increíble y dije, me voy. Entonces me fui y puse un numeral. ¿Por qué era tan importante para ti ir a ese evento de esas mujeres? Porque yo sentía que ahí iba a encontrar una respuesta. Yo sentía A eso que te estaba inquietando. Sí, porque yo sentía que no encontraba alguien que me dijera, esto se hace así, o cuál era el futuro Ok. de lo digital. De lo que estabas en ese momento. Exacto, de las ideas que yo tenía, porque yo se las comentaba a alguien y me decían, no, eso no es así. Y yo inquieta. Y bueno, mi inquietud me llevó hasta allá. Allá yo me acuerdo que yo comencé a escribir por Instagram. No tenías boletos para entrar. Para entrar, no. Entonces escribía en Instagram a las panelistas y algunas me contestaba. Porque allá sí se contesta el Instagram por DM. Entonces cualquier persona. Entonces yo. Y de pronto, bueno, mira, y otra vez me salió lo de cómo conseguir caracol. Y a ellas me contestan en español. Y yo, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Iba a un evento solo en inglés, ¿no? Entonces yo le escribía y el día del evento, ella me dijo, ven al día del evento. Y yo el día del evento me cambié porque yo decía, yo voy a entrar. Aquí alguien se compadece de mí. Si me toca llorar, lloro. Claro.
Y vine de lejos. Entonces me paré en la puerta y sale una muchacha y me dice, ¿tú eres Cindy? Y yo le dije, sí. Y era asiática, ¿sabes? Era una asiática hablando español. Oh, Y yo decía, wow. Y ella dijo, mira, vamos a hacer algo, vas a comprar el boleto que es de Miami, pero tú vas a entrar aquí. Y ya yo tenía una amiga en primera fila que me iba a pagar unas asesorías. Y me dijo, apenas tú me digas, yo paso mi tarjeta y te compro. Y yo le dije, me dejaron entrar. Y ella compró todo, yo se lo mostré y entré. Cuando entré al futuro. ¿por qué? A ver. La forma en que diseñaban el evento, los personajes que estaban, para mí era como inalcanzable. Eso era. Para mí eso era inalcanzable. Entonces estaba, yo no sé si algún día se vieron la serie esta de No te lo pongas, que ella tiene su puesto. Ella era una de las panelistas. O sea, yo decía, espectacular. Desde que estoy en el colegio estoy viendo esto. Y jamás imaginé que la iba a ver, pues. Entonces yo decía, mira. Y claro, comenzaron ellas a hablar de emprendimiento, la forma en que lo hacían, cómo se unían las mujeres, cómo lo digital, ya ellos lo tenían avanzado, las aplicaciones que mujeres habían desarrollado. Yo decía, y entendí todo, además. Entonces, yo decía, no, Dios mío, esto me abrió. Yo me imagino que el panorama y la Todo. mente y trajiste todo eso. Todo, porque entonces de vuelta hice lo mismo. De vuelta fue Nueva York, Miami, Cartagena. Y en Cartagena llego a mi evento con la amiga que me compró la boleta, que ella iba a hacer taller. Tenías otro evento en Cartagena. Sí, y ella era panelista en ese evento. Claro, cuando yo llego al evento de Cartagena de mujeres, veo la diferencia. Claro, dijiste, esto hay que traerlo acá. Claro, esto años luz. Ok. Sin embargo, cuando yo llego aquí y lo veo, a nosotros nos entra pandemia. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó en ese viaje? Yo el numeral que puse se llamaba Callejeando mi sueño. ¿De dónde sacaste eso de callejear el sueño? Porque andaba en la calle. Porque yo dije, no, mira todo lo que he hecho callejeando. O sea, yo me sentía callejeando literal. Y yo decía, mira, Dios mío. Y además la gente me decía, tú sí eres callejera. Ok. Sí, tú sí eres Sí, callejera. por eso solemos decir Los costeños. costeños. Sí. Tú sí eres callejera. Entonces yo decía, ando callejeando mi sueño. ¿Sí? Y pusiste ese número. Ese numeral. Y yo no sabía el impacto que eso iba a tener. Y la gente comenzó a escribirme, yo también quiero callejear mi sueño. Algún muchacho que yo quiero abrir un restaurante mexicano en Nueva York. ¿Qué me recomiendas? Y yo, ¿qué le voy a recomendar si yo no conozco? Entonces yo le decía, bueno, obvio lo básico, un estudio de mercado. Si estás aquí, pues mira la zona, tal. Claro. Entonces, así mucha gente comenzó a unirse sin yo darle mucho. Bueno, y allí comienza ese proyecto de Callejeando mis sueños. Sí. Explícame un poco de eso. Me dijiste que tuviste que hacer una pausa por pandemias. Sí, entonces yo cuando llego estoy en plena maestría. Mi profesora de tendencia, que era me encantaba esa materia, dice, recopilemos información. ¿Sí? Entonces veníamos como en un proceso. Y ella dice, porque les voy a dar una ficha, nos dieron una ficha que llenar para poder crear un proyecto. Y ella decía que recopiláramos toda información, pero yo en mi curiosidad, ya yo en mi pared tenía cada folleto que me dieron, cada producto que me dieron, todo lo tenía en mi pared, yo tengo la foto. Todos los libros que me regalaron, todo lo que hice en toda esa callejeada que me di. Y yo decía, y entonces el proceso de ella me ayudó a buscar puntos en común, los procesos que comunicaban cada una de las cosas, todo, y todo era acerca de mujeres emprendedoras. Que todo te llamaba como a eso. Todo me llamaba a eso, todo. Y yo creé, cuando yo hice mi final de mi tendencia, mi trabajo, fue Callejeando mi sueño. ¿Y qué es Callejeando mi sueño? Callejeando mi sueño hoy comenzó como un lema, ¿sí? Como una manera de vivir la vida y vivir los sueños que tenemos, ¿sí? La realidad de lo que es
realmente construir un sueño. Y el proceso. Porque más que llegar al sueño, es el proceso que vivimos para poder hacer esos sueños realidad. Que en tus palabras se dice, ¿cómo callejeas ese sueño? Exactamente. ¿Cómo lo callejeas? Hay diferentes formas porque eso es otra cosa que me dio. Hoy mi contexto de vida se llama Callejeando mi sueño. Entonces, él mismo ha evolucionado y también me ha mostrado las diferentes formas de callejear. Yo a veces pongo callejeando tech. ¿Por qué? Porque obvio, entra la pandemia, toda la tecnología sube, todo el mundo se comienza a digitalizar. Sí. Y ya entonces vas a callejear tu sueño. Callejear tu sueño es tocar una puerta, callejear tu sueño es sentarte a pensar, callejear tu sueño es todo lo que tú haces que se requiere para poder hacer eso. Ahora que tocas ese tema, callejear tu sueño también es caerse un poco, es estar triste seguramente porque algo no sale. ¿Cuál fue en este callejear de tu sueño, que seguramente todo no ha sido alegría, ese momento de pronto de inflexión que tú dices, en este callejear, esto me dio de pronto duro, pero aquí estoy todavía? Sí, una de las cosas que pasó a final de pandemia, como al final del 2020, yo quedé embarazada y pierdo mi bebé. Ahí eso naturalmente pierdes el sentido de lo que es lo importante en la vida, ¿sí? Es decir, todo pierde sentido. Y es como que se acaba de morir un bebé. ¿Qué puede ser más importante que eso? Que es un sueño, ¿no? Y era un Y sueño un anhelo. para ti. Exacto. Entonces, sobre todo por tanto tiempo de espera, era muy anhelado. Me lo deseaste. Exactamente. Entonces eso me partió, por supuesto. Y me tocaba reconstruir. Entonces yo comencé y me metí a un bootcamp de emprendimiento y dije, voy a confiar en el proceso. Era lo único que me paraba de la cama, me acuerdo yo. Sí. En las mañanas mis clases, yo decía, tengo clases. Eso era lo que te motivaba en medio de ese dolor. Sí, ahora, obviamente ahí comenzó también un proceso más profundo con Dios, ¿cierto? Donde yo decía, todo este dolor, toda esta alegría que a mí me caracteriza todo el tiempo, se perdió. Y yo la necesitaba ¿Y sentiste que perdiste eso? Sí, yo lloraba y decía, estoy triste porque estoy muy triste. Yo nunca había estado tan triste. Claro. Era súper duro verme yo misma tan triste y no podía. No era usual en ti, pero obvio. Y no podía hacer nada porque obvio tenía que sentir el dolor. Claro. Exacto. Entonces ahí comencé entre la nutricionista porque había subido muchísimo de peso, había bajado 15 kilos. Comencé a hacer ejercicio, comencé a reconstruir todo lo que yo hacía, me dejé llevar por el proceso y ahí nació Confetti. Ok, Confetti. Es que me encantan los nombres de Cindy. Que ahí anda mi sueño. Confetti. Cuando yo escucho Confetti, es fiestas, es color. Cuéntame de Confetti. Ahora, Confetti nace literalmente de una certificación en naming, que es crear nombres, que hice. Ok, ya. Entonces yo dije, bueno, listo. Claro, Cayendo mi sueño no nació así, pero Confetti sí. O sea, Confetti nació de ese momento, que te dije que te lo iba a decir más adelante, y es ese momento en el que te pones a pensar y llega la idea. Ok. Ese clip. Prende el bombillito. Ah, dime si eso no es lo mejor, que tú dices claridad. Cuando tú tienes claridad, tú dices, te emociona, y eso hay que celebrarlo. Y digamos que Confetti llegó para sacarte un poco también de eso e ilusionarte nuevamente. Claro, pero justo cuando yo voy a lanzar un Confetti, me separo. Otro momento duro en tu vida. Sí, muy durísimo. Entonces, claro, cuando tú miras hacia atrás, tú dices, lo perdí todo. ¿Sí? Claro. Porque fue muy difícil, que sin casa, sin trabajo. O sea, Confetti apenas iba a salir, dormía donde mi amiga, o sea, en una ciudad. O sea, yo decía, o sea, todo se desboronó, literal, todo se cayó. Ahí cambió mi vida totalmente. Wow, y a veces nosotros como seres humanos no estamos preparados para esos bajones que a veces la vida nos da y nos golpeamos tan duro, tan duro. ¿Cómo hiciste, Cindy, para, bueno, me imagino que ya has tenido muchas experiencias, pero esa otra vez, sentirte triste, me imagino, ¿cómo hiciste para salir
Sí, porque se cae la ilusión de una familia, Claro. literal. Y vuelvo a estar sola después de 16 años. Y luego de que habías perdido... Había perdido mi bebé, porque después de perder el bebé, a mí me dio COVID y al mes. Entonces, encerrada sola con ese dolor fue muy difícil. Después de eso me hacen una operación, es una hernia, o sea, yo pasé casi 6 meses entre Cindy, un golpe tras uno detrás de otro. Y no paró todo ese año. Todo ese año fueron golpes y golpes y golpes y golpes. Que por eso también cayendo en mis sueños se vuelve también el agarrarse de Dios. Entonces ya veo por dónde me está llevando también esto, y es con todo este dolor, con todo que tú sientes que estás allí, hay de pronto un propósito, Cindy, ¿verdad? Sí, O sea, imagínate ese propósito de estar más cerca de Dios, wow. así es. Y eso trajo mucha transformación en mi vida porque estar sola no era algo que yo en ese momento pensaba. O sea, Sí. un año atrás se suponía que todo iba a ser diferente. Un hijo, ¿sabes? Familia, casa diferente, todo. Salud. Todo. Y no, todo fue. Y bueno, rescatarme de eso me rescató Dios. Y me vine a Barranquilla a vivir. Aquí me entregaron un apartamento, tengo mi apartamento. Comencé a callejear a las malas. Y te trasladaste hasta de ciudad, o sea, fue una cosa... Ah, no, pero espérate. Pero espérate que a los 3 días, porque aquí comienzan las días de Dios. ¿3 días de qué? 3 días de que me separaron, Sí, De que te separaste. ay, me separan. Como cuando uno lo echan del trabajo. No, me fueron. Entonces, a los 3 días, sí, a mí me llaman de Caracol. Después de 5 años sin trabajar en los medios. Wow, súper interesante, o sea, retomando también. Y yo siento que eso fue Dios diciéndome, aquí están tus talentos. Usted llegó a esta ciudad por un propósito que yo puse. Y me dijeron, Cindy, ¿quieres producir el Mundial de Qatar? Desde Bogotá, pero solo digital. Era por primera vez Caracol iba a hacer la transmisión del Mundial digital. Entonces eran 2 equipos, el que tú ves normal, en el evento donde trabajé la vez pasada, y ahora era solo digital, y lo iba a hacer yo. No, Dios, es maravilloso. Entonces, claro, cuando yo entro al máster, Cindy, organizando, no sé qué, obviamente tengo mis jefes arriba, que son los pro allá, pero yo comencé, ¿sabes? ¿Cómo te sentiste cuando llegaste nuevamente a ese máster y dijiste, wow, otra vez en No, claro, para mí era Disney. Y otra vez desde cero? así como cuando entré a Win. Porque acá el máster, todo, o sea, había Bajo una nueva tecnología, con la plataforma. no, y además, literalmente, adaptaron un máster solo para eso. Entonces comenzaron los ingenieros a, esto falta, vamos a hacer esto, vamos a hacer las pruebas, y comenzó eso a subir. Ay, como digo yo, me enchulan el máster. Y empezaron a enchular. Con varios juguetes. Sí, juguetes de todo. Eso fue increíble, un equipo maravilloso. Le produje a una amiga que es Ana María Navarrete, presentadora. Periodista deportiva. Sí, periodista deportiva. Ella le produje, era como un sueño, porque yo a ella la conocí en los Juegos Olímpicos de Londres. Éramos coequiperas. Ella también entró a Caracol. Ese fue el momento en el que ella también entró a Caracol, pero ella se quedó. Wow, y Dios te pone con gente también que tú dices, wow, gente que te va a acoger y que se va también. Exacto. Ella presentaba y yo producía. Tú producías. Y eso fue increíble. Eso fue increíble. Y entonces ahí me di cuenta de otra vez de estar presente a quien era, a lo que yo tenía, a lo que había cultivado durante tantos años. Eso era un fruto. Eso no era volver a comenzar, eso era un fruto. Claro. Entonces, eso fue un proceso muy bonito. Comenzar a liderar, comenzar a equipos de trabajo grandes, otra vez como meterme a la tecnología, última tecnología. Claro. Porque en Caracol siempre pasa eso. Además, con disposición de todo. Necesito un teléfono, necesito un computador. ¿Sabes? Entonces, claro, esa me dio a mí la libertad De crear y producir muy bien. y producir. Entonces ahí ya comencé a callejear a las malas
por todo, ¿sí me explico? O sea, a las malas quiero decir era que ya no había tiempo. Tenía que buscar una forma de sustentarme yo sola, de estar, ¿sabes? Y entonces ahí comencé súper De decir, corriendo. bueno, estoy sola, yo sola tengo que... Exacto, me tocaba y estaba por venir un apartamento que nadie daba un peso por mí. Porque yo pagara un apartamento yo sola, pero había un gran número de personas que sí. Y un propósito para ti. Ahí. Claro, mis amigas me alzaron las manos cada vez. Mi familia me vino a vivir donde mi mamá. Imagínate. Después de tantos años, después Me fui de 20. Me fui de 20 y regresé de 38. Claro, increíble. O sea, ya era una adulta. Claro. Entonces, disfrutar también de los papás, luego que uno sale, debe ser también muy rico tenerlos ya más adultos. y mira que fue un proceso bonito porque ahí pude ver qué relación tenía con mis papás. Con mi papá, con mi mamá, con mis hermanas, mi hermana y mi sobrina que vive con ellos. Entonces, sabes, cómo estar cerca más de ellos, de mis amigas y sus hijos, en familia. Eso fue súper lindo, súper lindo. En medio de todo, Difícil. renacer. Sí, eso fue difícil. Hasta el día. Pero mira que después, al año siguiente, Caracol me llama otra vez. Yo llevaba 6 meses aquí y me dice, te tengo un contrato de 6 meses. Es un programa digital. Un programa digital. Okay. Y después me dieron eliminatorias. Entonces, todos esos 6 meses funcionó. Pero Confetti nunca paró. Y creo que fue un momento muy bueno en el que el Señor me dijo, todo esto lo puedes hacer. No estás sola. Entonces, ¿qué hice yo? Me llamaron de la Cámara de Comercio de Santa Marta, que necesitaban hacer capacitaciones a 7 municipios. Y yo, ¿cómo? Sí, vamos a digitalizar a toda esta parte de digitalización. Y yo dije, espérense. Entonces yo, Bogotá, Santa Marta, Barranquilla, otra vez callejeando. Callejeando y ocupada, ¿sí? Me imagino que era muy importante para ti en ese momento de estar en el trabajo, ¿sí? Más que ocupada, porque yo no estoy de acuerdo con que uno se distraiga. Porque yo siento que en ese momento yo no me distraía, sino que yo era consciente. De eso que estaba. De lo que tenía, de quién era. No era distracción. No era distracción. Era consciente de lo que tenía, de quién era, de lo que podía hacer y de lo que Dios me podía dar. Pare de contar. Y entonces ahí tú comienzas a renacer. Tu identidad, tu amor propio, tus sueños vuelve a renacer Confetti de una forma súper poderosa. ¿Cómo sigue Confetti? Sí. Confetti, entonces comencé a dar las charlas. Acá ya yo tenía unas cuentas también que manejaba de Instagram y eso, de emprendimiento. Y hacía comunicación de marca, o sea, conceptos de marcas. Hice varias ese año también. O sea, todo lo hice ese año. Todo. Y al mismo tiempo. Y ahí, mira, que hay un concepto que se llama ser multipotencial. Sí, explícamelo. Multipotencial son las personas que tienen diferentes intereses. Y cuando yo me descubrí que era multipotencial, entonces me descubrí creativa, me descubrí curiosa. Mucha gente me decía como, ay, es que ella es una niña, mírala, se sorprende por todo, ella. Y no, sí, soy una niña. Y es lo mejor que tengo. Que no lo pierdas. Exacto, o sea, si yo pierdo mi curiosidad, pierdo mi trabajo. Claro. ¿Cierto? Yo vivo de mi curiosidad. Si yo pierdo mi alegría, pierdo el estado natural de mi vida. Entonces, ¿sabes? Como que yo decía, y si yo pierdo aquello de sorprenderme con lo sencillo, entonces ¿cómo creo? ¿Cómo soy creativa? Porque cuando yo me siento con alguien que es especialista, porque unos son especialistas, pero por ejemplo, a mí se me sienta, no sé, un ingeniero de algo y empieza a contarme cosas, yo soy. Porque me encanta tener esa información, porque en el momento en que yo voy a crear algo, ven acá el ingeniero, me dijo de esto, ¿será que eso se puede hacer? Y esos son el tipo de cosas que yo me pregunto. Pero acabas de decir algo muy, muy bonito, muy valioso y que me llevo.
no puedo perder mi alegría, mi curiosidad. ¿Y crees que mucha gente la pierde? Sí. Y pues tú que has tenido la experiencia de capacitar a las personas, a los empresarios. No somos un entorno donde la creatividad surge por cómo hemos sido creados. Sí, criados. Entonces te dicen, tienes que tener el trabajo. No puedes hacer esto y esto. Exacto. O eres muy viejo. Y en Cayendo Mis Sueños, una de las cosas Eso no va. Eso no va. Usted puede tener un nuevo sueño, hasta varios sueños. ¿Por qué? Porque eso nos enseñó pandemia. Hoy un odontólogo tiene un restaurante. ¿Cierto? Wow. Tiene varias pasiones. Todos tenemos varias pasiones. Algunos las desarrollamos en la parte de negocio, otras no. Pero tú puedes hacerlo. Y puedes callar tu sueño y tener nuevos sueños. Esa persona que de pronto tiene una profesión y que le gusta, también puede tener su otro sueño y hacerlo perfectamente realidad. Es más, te voy a decir, y una de las cosas que Cayendo Mi Sueño también me ha enseñado, y que estar sola también me ha enseñado, es cómo financieramente, en los estilos de modelos de negocio, de multipotenciales, tú puedes hacerlos. No todos se hacen al mismo tiempo. Algunos durante el año, unos suben más, otros bajan menos, es importante. Por ejemplo, yo esta semana tengo uno que es importante por el evento, pero la siguiente semana lanzo algo de confeti. Entonces ahí tú vas balanceando en el tiempo. Exacto, pero no quiere decir que no. Y todo es importante. Y todo es importante. Bueno, tú, como es que esos nombres que tú tienes me encantan. Yo sé que, bueno, ahí está confeti, pero en los últimos meses tú tenías otra idea por ahí que salió también. Existe mujer que... cuando yo perdí al bebé, sin duda alguna me hice más sensible a todas estas noticias sobre los niños. Los niños, claro. Los niños que maltratan, que abandonan, que pasan hambre, que están enfermos. Y yo dije, Dios, aquí hay niños que necesitan ese amor que a mí me quedó en mi corazón. Claro. A mí y a muchas, porque las estadísticas de mujeres que pierden bebé diario Son altas. son altísimas. Familias que pierden bebés constantemente, o sea, todos los días. Y hay una fundación que peleó mucho, se llama, por una ley que se llama la Ley de Brazos Vacíos, para que a las mujeres que perdamos bebés nos atiendan con el respeto que se merece de haber perdido un bebé. Porque a veces te tratan como si fuera una, ¿cómo se llama esto? Una cirugía. Una cirugía ambulatoria. Entonces, bueno, eso me tenía yo como en mi corazón. En mi familia, mi mamá es decoradora, mi hermana tiene su trabajo, pero también logística de bodas, y la creatividad es de familia. Entonces, los globos, a mí me molesta que exploten los globos, siempre. Y siempre dije, explotan los globos y debe haber un niño que cumple años y no tiene una celebración. Y que los podría necesitar. Y que lo podrían necesitar. Entonces, yo comencé a investigar si eso era verdad. O sea, si era verdad que los niños no le celebraban los cumpleaños. Y era verdad. ¿Y cuál era el impacto de eso? En ellos. En ellos. Por no tener esa celebración. La seguridad, el sentirse amados, el sentirse celebrados. Es más, uno grande le encanta que te sientas celebrado, amado, cuando la gente te da sorpresas. O sea, tú sientes que eres parte. Exactamente. Y que haces parte también de un grupo de personas. Eso es natural en las personas, el sentirse parte de. No, es importante, ¿no? Exacto. Entonces, una psicóloga infantil me dio todo esto. Comencé a investigar, hasta que un día me paré frente a un salón de eventos súper grande que estaba llenísima de globos. Sí. Y dije, no puede ser. Esto no se puede perder. Esto no se puede perder. Entonces, preciso, mi amiga la psicóloga estaba conmigo en ese lugar y le dije, yo lo voy a hacer. Voy a celebrarle los cumpleaños a los niños que no pueden. Y entonces, justo, yo había hecho una asesoría en la Cámara de Comercio aquí en Barranquilla, hace unos meses. Y vamos a ver que ellos sacaron en la Cámara de Comercio cómo hacer una fundación.
Ok, todo te estaba llevando también. Todo me estaba llevando allá. Y yo entro ahí y comienzo a ver la realidad de las fundaciones, cómo se hacen, cuál es el proceso, ¿Cómo se conforman? cómo se conforma el fundamento, todo, porque la idea ya estaba. Y comencé a desarrollarla y eso fue creciendo de una manera. ¿Cómo se llama, Cindy, la fundación? Fiesta de Estrellas. Se llama Fiesta de Estrellas porque los niños que mueren en el vientre ¿Sí? son niños estrellas. ¿sí? Sí. Entonces yo digo, si tú miras al cielo, hay muchas estrellas que brillan, pero las que quedan aquí hay que no dejarlas apagar. Claro. Entonces, Que seguirlas iluminando. iluminando y hacerlos sentir, porque hay niños que se les interrumpe su alegría natural de la niñez por la violencia, por la enfermedad, por la escasez. Y hubo un niño, en nuestra primera fiesta, un niño que me dijo, mi mamá me dijo, porque son de 3 y 4 años, Ay, sí, son pequeños. me dijo, mi mamá me dijo, ¿regalo o torta? Que escogiera. Que escogiera. Y él escogió regalo. Claro. Pero cuando nosotros le dimos la torta, ese niño, Oh, sí. no, eso no. No. Me imagino que es maravilloso. Eso es una cosa que uno no explica. Y en algo que parece como, para muchos, como tan simple, ¿verdad? Porque tenemos a la mano siempre, pues gracias a Dios, Él nos ha dado esos privilegios de común. tener una torta. Es muy común para ciertas personas, ¿no? Es muy común para ciertas Pero para esos niños debe ser lo mejor. Y empezaron a donarme globos. Tengo más de 1000 globos desinflados en mi casa. Yo desinflé 500 globos que me donaron. Pero eso también es muy bonito porque ayudas también al medio ambiente a reutilizar, se puede A reutilizarlo. Eso, Eso, claro, a darle más vida a la. ¿Y cómo haces? Bueno, mi papá me hizo una varita mágica. Y mi papá yo no sé, él cogió un palito, lo lijó, le hizo como, va de delgado a ancho. Entonces yo le puse unos stickers y le puse una estrellita y dije, esta es una varita mágica. Entonces, el nudo, tú le metes el palito O sea, y yo sala- ya inflado. ya inflado el arco. O sea, te los entregan así. Claro, el arco de globos. Sí. Y entonces yo voy nudo por nudo. Desinflas cada globo, Cindy, pero deben ser muchísimos. Sí. Aunque ahora en la decoración, los decoradores hacen varios globos, hacen un solo nudo. Es más Entonces yo, fácil. sí, entonces yo los meto, cuando lo desinflas y salen todos. Ok, Cindy, ¿cómo te pueden encontrar? Bueno, tus redes sociales para que te sigan, para que ayuden a la Fundación Los Interesados. Sí, en mi personal es @soycindyp, @confeti con M porque es comunicación. Confeti, como suena, COMFETI. Casi me pierdo. Igual aquí lo vamos a mostrar. Y @callejando mi sueño y Fundación Fiesta de Estrellas. Cindy, de verdad que para ir cerrando nuestra charla, que ha sido muy amena, espectacular, me quedo mucho y me imagino que todos los que nos van a seguir en este podcast, que sé que va a ser una comunidad que vamos a empezar a ver crecer con esa resiliencia tuya, porque lo resumo así, eres una mujer súper resiliente que se ha caído, pero sigue con esa alegría que tú dices que no se debe perder, con esa templanza y sobre todo más cerca de eso. Así es. Yo pienso que ahí esa es la clave. La clave es estar muy cerquita de Dios, dejarse. Creo que lo más difícil es dejar de ser quienes somos para que Él nos moldee, ¿cierto? Sí. Es lo más difícil de callejear cualquier sueño. Pero cuando Él pone un sueño en el corazón, Él se encarga De hacerlo realidad. de hacerlo realidad en su tiempo. En su tiempo. Y yo pienso que perdemos mucho tiempo nosotros queriendo hacerlo ya, ahora, así, de este modo. Porque voy a dejarles una frase que yo siempre Por digo. favor. Y es, ¿qué mata los sueños? La idealización. Ok. Cuando tú idealizas un sueño que debe ser con estas características, con estas personas, en este lugar, en este momento, lo estás matando. Porque sé que a muchas nos pasa, porque a mí me pasó. Y era, te frenas.
Es que si no tengo esto, no lo hago. Es que si hago esto, no lo hago. El y es que sí, ese es Exacto. muy... Entonces la idealización mata los sueños y la creatividad para hacerlos. Entonces es importante que comencemos a despojarnos de eso para a ver qué hay y dejarnos sorprender. Eso no es fácil, pero Wow, qué bonito es dejarnos hay que sorprender. estar dispuestos. Dejarnos sorprender. Muchas gracias, Cindy, por estar aquí en Voces de la Aurora. Gracias por estar con nosotros y compartir toda tu vida, que sé que todavía faltan muchas cosas y quiero en una próxima emisión, seguro vas a estar en un próximo capítulo sobre ya marketing para esta comunidad que estamos creando, también las ayudemos con muchos tips. No, gracias a ti por invitarme y de verdad que callejeen sus sueños y espero que esta calle que comenzaste a caminar sea larga. Callejear mío, A callejear tu sueño. que así sea. Sí. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en este primer episodio de Voces de la Aurora. Los invito a seguirme aquí en este canal y también a todas nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo capítulo.